Bueno, es un privilegio y una bendición poder compartir con ustedes. Comenzar diciéndole que tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, así que desde pequeña fui instruida en la palabra. A la edad de 13 años fue que tomé decisión por Cristo. Fue cuando realmente entendí cuál era mi condición delante de Dios y lo que Cristo había hecho por mí en la cruz, ¿no es cierto? Entonces, a la edad de 13 años fue que tomé decisión por Cristo. A la edad de 16 años, me diagnostican con problema de tiroides, así que para mí fue un poco difícil porque me gustaba mucho hacer deporte y eso fue un stock, ¿no es cierto? No, ya no podía participar, mi rendimiento no era igual. Entonces, ese fue la primera, vendría a ser como la primera prueba para realmente poder estar dependiendo más del Señor. A la edad de 18 años entro al Instituto Bíblico, donde hice los 3 años, siempre tranquila yo. Después cuando terminé, o sea, mientras estaba en el Instituto Bíblico, asistía a la iglesia de Nazarena. No sé si ustedes conocen más o menos, su doctrina es que creen en la pérdida de salvación, así que mi primer año eso fue chocante, lo que decían los profesores y lo que decía realmente la Escritura, ¿no es cierto? Y ahí fui convencida por la misma palabra de que cuando el Señor te da la salvación no te la quita, nada te la puede quitar, nada la puede hacer perder. Así que para mí ahí fue como descubrir la libertad, poder realmente disfrutar de la salvación que tenía en el Señor. Y al mismo tiempo fue un enfrentamiento con mis padres, porque yo ese fin de semana llegué muy contenta a mi casa para compartirle lo que había entendido, lo que había descubierto, pero mis papás me decían que no, de que no podía ser así. Así que eso fue un poco chocante, ¿no es cierto? Mis padres siempre me apoyaron en el hecho de estudiar la palabra, pero al mismo tiempo mi papá me decía que tuviera cuidado porque había muchas cosas que eran raras y que me estaban lavando la cabeza. Así que en ese sentido fue como un poco difícil, porque si bien ellos me instruyeron en la palabra por el amor a Dios, amor al servicio, pero cuando yo iba descubriendo esas cosas por medio de la misma escritura, al compartirlas con ellos me decían muchas veces que no era así. Así que en ese sentido fue un poco difícil. Cuando termino mi tercer año, en la iglesia donde nosotros asistíamos, hacen un cambio de pastor y ahí realmente la doctrina, si antes había mucha diferencia con lo que enseñaba la escritura, en ese momento fue como que realmente se desvió totalmente de lo que era la escritura. Entonces, después de orar mucho, me cambié de iglesia, salí de esa iglesia. En ese tiempo mi hermano estaba en Santiago del Estero trabajando en fundación de iglesia. Entonces él me dijo que fuera para allá un par de meses para ver, que conociera el ministerio, que estuviera orando y que el Señor fuera abriendo las puertas. Fui un par de meses, estuve más o menos como 2, 3 meses allá en Santiago del Estero, pero entonces vuelvo para Buenos Aires. Al volver a Buenos Aires comienzo a buscar una iglesia y entonces ahí me acordé de las iglesias de la ruta, de las que venían haciendo. La de Spegazzini en ese momento ya no estaba, pero sí me habían dicho que había una en La Unión y otra en Ezeiza. Pero la de Ezeiza era como que no estaba todavía no tenía mucho cuerpo, no estaba muy formada. Entonces hice el contacto con la iglesia de La Unión y ahí es que comencé a asistir a la iglesia de La Unión. Estuve trabajando en ese tiempo con lo que eran las chicas en el club bíblico. Realmente disfruté mucho ese trabajo ahí. En el año 98 conozco a José, que iba los fines de semana a hacer ministerio ahí a la iglesia. Así que el ministerio dio su fruto. Y a fin de ese año, después de mucho orar, después de mucho pedir consejo, bueno, nos pusimos de novio
Ustedes saben cómo eran los protocolos en Palabra de Vida, así que tuvimos todo el año 99 con nuestro noviazgo, mientras hacíamos ministerio ahí mismo en la Iglesia de la Unión, trabajando con los jóvenes. Realmente fue de mucha bendición. En el año 2000 nos casamos y a la semana vinimos a República Dominicana. Así que ustedes pueden imaginarse, país nuevo, vida nueva, una persona al lado que uno nunca termina de conocerlo, sino que día a día va conociendo algo más. Así que fue todo un desafío, pero gracias a Dios, en ese tiempo de noviazgo, José me habló mucho de lo que era República Dominicana, de cómo era la gente, cómo era la cultura, cómo era la comida. Así que cuando yo llegué fue como comprobar todo lo que él ya me había dicho, ver cómo era la gente, conocer a su familia, conocer a los hermanos de la iglesia. Nosotros estuvimos trabajando como misioneros de Palabra de Vida por 6 años. Así que cuando llegamos en el 2000, directamente fue entrar al equipo de Palabra de Vida, comenzar a trabajar. Más o menos en el año 2002 nos comenzamos a involucrar más en lo que era el ministerio en la iglesia donde José había salido. Así que ahí estuvimos trabajando en lo que era la escuela dominical de él, en la de caballero, yo en las de dama. Y asistíamos en lo que podíamos y poder estar sirviendo en ese lugar. Más o menos al mismo tiempo que trabajábamos con el Ministerio de Palabra de Vida, en el tiempo de verano trabajábamos con el Ministerio de SCORE. Yo no sé si ustedes escucharon hablar de ese ministerio. Específicamente ellos trabajan con lo que es deporte. Entonces, cada vez en la temporada de verano venían los equipos de básquet, de béisbol, de vóley, a poder estar haciendo competencia con los mismos dominicanos y entonces predicar el evangelio. Pero en el año 2004, mientras estábamos haciendo ese ministerio, algo inquietó nuestros corazones. ¿Qué pasa con la gente que uno le predica? ¿Qué pasa con esas personas que toman decisión por Cristo? ¿A dónde van a ir? No conocíamos una iglesia que tuviera sana doctrina, no conocíamos. Entonces eso empezó a inquietar nuestros corazones. Mi esposo siempre, cuando él me propuso matrimonio, siempre me dijo, mi deseo es trabajar con las personas en lo que es una iglesia. Yo ahora voy a estar en el equipo de Palabra de Vida, pero mi deseo, el Señor, yo estoy convencido que el Señor me llamó para trabajar en iglesia. Entonces, el ver todas esas cosas fue que tomamos un tiempo de oración para que el Señor nos pudiera estar guiando, a ver qué era lo que íbamos a hacer, si seguir con el ministerio o realmente estar dedicándonos a lo que era el trabajo en iglesias. Fue así que en el año 2005 hicimos una conferencia junto con el ministerio, una conferencia misionera, y trajimos uno de los pastores de la ruta de Cañuelas. Y comenzamos a hablar, a compartir, y entonces él nos dijo, bueno, si el Señor está inquietando sus corazones para hacer eso, sigan orando, porque el Señor cuando llama, Él respalda. Entonces comenzamos a orar, hablamos también con Cachorro, él entonces nos dijo que sería bueno que fuéramos un año a Argentina para poder estar trabajando junto con él en lo que era el ministerio de la ruta, y si el Señor todavía quería que volviéramos aquí, que volviéramos. Entonces hablamos ahí con el director de Palabra de Vida para poder estar saliendo del ministerio. Tomamos un tiempo de un año de oración para ver si realmente eso era lo que el Señor quería. Nosotros estábamos convencidos de que eso era lo que el Señor quería, pero fue en el año 2006 que salimos del ministerio, fuimos a Argentina, estuvimos todo el año 2007 trabajando en la ruta 3, en la Iglesia de Esperanza, un tiempo hermoso, de mucho frío, uno es como que se desacostumbra del frío, pero realmente disfrutamos mucho de ese tiempo. El Señor realmente trabajó en nuestras vidas de una forma muy especial. En el año 2008 regresamos a República Dominicana, de lleno a trabajar en la iglesia de donde habíamos salido.
en la iglesia central de San Pedro. Y justamente ese año, en el 2007, habían comenzado una célula y nos pidieron que nosotros pudiéramos estar trabajando en ese lugar. Trabajamos ahí más o menos un año. Después del año, por la gracia de Dios, se convirtió en una iglesia. Estuvimos trabajando en esa iglesia por 8 años. Y el Señor nuevamente inquietó el corazón de mi esposo para decir, no solamente aquí, hay otros lugares que también necesitan escuchar la palabra. Entonces fue ahí en el año más o menos, en el 2015, 16, que comenzamos a orar para que el Señor nos fuera guiando a dónde era que teníamos que ir. Entonces él le comparte a uno de los pastores y él le dijo que justamente ellos habían comenzado una nueva obra, porque nosotros vivíamos en San Pedro, que sería al este de la isla. Y nosotros teníamos contacto con los otros pastores de todo lo que es la isla, o sea, todo el país. Una vez al año hacíamos un retiro pastoral y nos juntábamos todos. Entonces él comparte esto con un pastor del otro lado de la isla, Puerto Plata, y justamente él le dijo que habían comenzado ese año una nueva obra y que se necesitaba una persona. Entonces que comenzáramos a orar, si realmente el Señor quería que pudiéramos estar en ese lugar, que Él fuera que abriera las puertas. José estuvo visitando ese lugar, yo iba cuando había feriados largos, que no afectara la escolaridad de los muchachos, así que en el año más o menos 2016 nos mudamos para las Matas de Santa Cruz. Estuvimos trabajando 2 años en esa comunidad. Yo siempre le digo a mi esposo que esos 2 años no fue lo que nosotros trabajamos, sino lo que el Señor trabajó en nuestros corazones. Fueron 2 años de escuela para aprender, para sacar lo que realmente había en el corazón de uno, para ver si realmente era que nosotros estábamos sirviendo al Señor por una costumbre de palabras, o realmente era un servicio de corazón. A mí me costó mucho en lo personal. Yo siempre le digo al Señor, a mi esposo, que el Señor hizo ese trabajo de alfarero, de comenzar a sacar y a pulir, porque yo siempre le decía al Señor, otra vez tengo que dejar todo, otra vez todo lo que uno tenía, o sea, los hermanos, la iglesia, una estabilidad económica, todo lo tenía que dejar. Y yo le decía al Señor, pero Señor, yo ya dejé a mi familia, ya. Entonces me estás pidiendo que vuelva a dejar. Entonces vino a mi mente una frase que yo siempre le decía a mi esposo, yo no quiero ser esa piedra de tropiezo en tu vida. Y muchas veces es una frase, pero ahí el Señor me hizo ver de que realmente con mi actitud y con mi corazón cerrado a lo que el Señor estaba haciendo, en realidad estaba haciendo piedra de tropiezo, porque yo estaba con Él en ese lugar, pero mi corazón no. Entonces, esos 2 años en ese lugar, el Señor lo utilizó para moldear, para trabajar, para pulir, y sobre todas las cosas también para saber disfrutar del servicio y de que nunca es suficiente lo que uno puede hacer por lo que el Señor hizo en la vida de uno, ¿no es cierto? Entonces, después por la situación de la escolaridad de mis hijos, tuvimos que salir ahí porque esa comunidad es como decir, muy aislada de todo lo que es la civilización, no tanto la civilización, sino es como muy limitado todo. Entonces, ya mi hijo mayor comenzaba el bachiller y realmente ahí el bachiller que había no era bueno, sino que se daba clase cuando se podía, cuando se quería y cuando se dejaba. Entonces, pensando en ellos, tomamos la decisión de salir de las Matas, venir a Mao
a la provincia de Mao, Valverde Mao, y ahora es aquí donde estamos trabajando actualmente. Si bien Las Matas nos queda más o menos a 45 minutos de donde nosotros estamos, seguimos visitando a los hermanos, seguimos teniendo nuestros estudios bíblicos, seguimos compartiendo con ellos. Comenzamos aquí en Mao este año, justamente en febrero, las reuniones dominicales en la Marquesina, pero por causa de la pandemia tuvimos que suspenderla, pero igual seguimos en contacto con las personas que estamos trabajando. Si bien tenemos 2 familias que son creyentes y el resto todavía no ha hecho su decisión por Cristo, pero ellos siempre se están dispuestos a poder estar escuchando el Evangelio. También estamos trabajando en otra comunidad que se llama Las Canelas, que esa pertenece a Santiago de los Caballeros, y ahí sí, tenemos nuestra reunión los domingos. Nosotros veníamos de ahí en estos momentos, hace un ratito que habíamos llegado, y el Señor nos ha provisto de un patio grande con una hermosa mata de mango, y ahí nos juntamos los domingos. Ahí no tenemos problema de distanciamiento, sino que ahí estamos bien aislados, alejados uno del otro, y realmente es una bendición ver cómo el Señor está hablando a los corazones. Cuando comenzamos éramos solamente 3 personas, de ahí mismo, de la misma comunidad, y damos gracias a Dios porque domingo tras domingo las personas se van acercando, van escuchando, y realmente el Señor es el que hace la obra. Pero uno de los privilegios que uno tiene es de poder decirle, Señor, gracias, porque en tus manos realmente uno es útil. Fuera de las manos del Señor no somos útiles en nada. Tengo 2 hijos, el mayor es Caleb, ya tiene 17 años, este es su último año de bachiller. Les pido que oren por él. Él tiene su deseo de hacer un año de instituto bíblico para después entonces entrar a la universidad. Aquí el Ministerio de Palabra de Vida tiene un centro de capacitación. Entonces su deseo es poder ir ahí al centro de capacitación, estar cursando un año y entonces así poder estar entrando a la universidad, para que el Señor realmente pueda estar guiando sus decisiones, para que el Señor pueda estar guiando sus planes. Y mi otro hijo menor se llama Josías, que tiene 15 años, y también oren por él para que el Señor pueda estar ayudándole a tomar decisiones sabias. Por ahora sus planes son igual que la de su hermano, pero queremos que realmente ellos puedan estar convencidos de lo que quieren hacer y que puedan estar creciendo en el amor hacia Dios y su palabra. Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo tenía una duda, pero es que tú dijiste que bajo la sombra de un árbol de mango, entonces busqué la foto de los árboles y son grandes. Sí. Sí. Y el fruto del mango, mira, es riquísimo. A mí me encanta el mango, pero no sabía, es como que pensé que era algo chiquitito, entonces lo busqué en la foto y se ve muy grande un árbol. Sí. Así que sí, ese árbol ha sido una bendición para nosotros. Sí. ¿Y qué es lo que más te costó acostumbrarte, aparte de lo que tú decías de la familia, estando en un país diferente? El primer año, bueno, mira, algo que no sé si ustedes han conocido alguna vez a algún dominicano, pero el dominicano es, ¿cómo decirlo?, muy sabroso con el extranjero. O sea, es muy de hablar mucho, muy todo lo quiere saber. Y entonces, algo que me costó a mí al principio fue eso, o sea, que la gente me hacía hablar y aunque no me entendieran lo que yo decía, ellos lo único que querían era escucharme hablar. Entonces yo le decía a José, ¿para qué voy a hablar si la gente no me entiende? Y eso era algo que me costaba, algo que yo decía, pero ¿para qué voy a hablar tanto? Y una de las cosas también que me costó era que no quería perder mi acento. Hasta que un día en un campamento estaba hablándole a una niña, presentándole el plan de salvación, y ella me miraba muy atenta, y yo decía, wow, lo estoy haciendo bien, lo estoy diciendo bien. Hasta que llegó un momento que la niña me mira y me dice, yo no entiendo de lo que usted me está hablando.
Y ahí dije, no, oye, necesito perder mi acento para que la gente realmente pueda entender lo que yo quiero decir. O sea, ahí dije, bueno, ¿qué vale más? ¿Mi acento o realmente predicar la palabra y que la gente pueda entender? Entonces, ahí, en esa parte sí me costaba. Me costaba el hecho de que la gente te hacía hablar. Había un compañero de José que venía a casa y él me decía, usted hable, no importa, usted hable que yo le escucho. Y era solamente así, y eso era algo que me costó, sí. Al principio, pero ya después... Cuando estás en Argentina, ¿la gente te nota que hablas diferente o...? Sí, sí, sí. Cuando yo hablaba por teléfono con mi papá me decía que ya no hablaba igual, que ya no. Ese negrito te cambió, me decía mi papá. Es que yo tengo unos amigos extranjeros, por lo menos argentinos, que están en Chile, entonces dicen, acá en Chile me dicen que hablo diferente, pero estando Sí. allá también me dicen que habla diferente, entonces al final es como... No, uno pierde la identidad, no sabe de qué forma habla, pero uno habla. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Marcela, ¿y tus padres viven acá en Buenos Aires? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Si se quedaron en la iglesia de los Nazarenos o se fueron a otra? No, mi papá falleció hace 6 años, no, 7 años que falleció. No, ellos salieron de ahí y fueron a una iglesia bautista, comenzaron a congregarse en una iglesia bautista, pero después de que falleció mi papá, entonces mi mamá comenzó a ir a una iglesia que quedaba cerca de casa. Entonces ella se estaba congregando ahí. Mi mamá actualmente vive con mi hermana, con Graciela. Ella se la llevó a vivir ahí, a su casa, así que ella la está cuidando ahí. ¿Y con tu hermana tú eras de la misma, no eran mellizas, no, eran de la misma edad? No, mi hermana era un año mayor que yo. Ella es mayor que yo. Marcela, ¿y el sustento de ustedes, cómo fue todo este tiempo y cómo es ahora? Porque están como misionero tiempo completo, ¿cómo es? Bueno, nosotros tenemos las iglesias bíblicas cristianas de aquí, que en la zona norte, donde realmente estamos haciendo ministerio, que ellos son los que nos ayudan con el sustento. Después entonces José, mi esposo, es carpintero, él es diseñador de muebles, entonces él de vez en cuando hace trabajos seculares y con eso también hacemos, o sea, tratamos de cubrir lo que es el sustento, pero realmente el Señor ha sido muy fiel, porque de lo que sería nuestro sustento prácticamente tenemos el 80% del sustento completo. Y cuando José le salen trabajos así para poder estar haciendo, entonces terminamos de cubrirlo. Pero el Señor ha sido bueno. El Señor realmente siempre pone de manifiesto su fidelidad. Por ejemplo, antes de venir para esta parte del norte, yo trabajaba secularmente. La iglesia tiene un ministerio de compasión, entonces yo estaba trabajando en la parte de la oficina. Entonces, eso también nosotros ayudábamos con eso. Mi esposo igual tenía su sustento como pastor dentro de lo que era la iglesia. Pero al venir para este otro lado, entonces las iglesias del norte son las que se han hecho prácticamente cargo de nuestro sustento. Y cuando salen los trabajos, entonces José aprovecha y los hace. ¿Y tus hijos qué edad tienen, tus dos hijos? El mayor tiene 17 y el otro 15. Sí, más alto que nosotros, más grande. Carlos, ¿tú querías una pregunta o no? Es que está ahí silenciado.
Yo veía que movía. Viste que los varones somos más lentos, me tenés que dar tiempo para que toque ahí el botón ese. No, Marcela, que fui hilvanando bien la historia, fue bastante completo los que nos contó Marcela, y también le puso un poco de color, no, bastante bien. Yo no sabría qué preguntarle porque, digamos, como que desarrolló bien el testimonio, y, qué sé yo, contó de su vida, su relación familiar, las iglesias. No, bien, estoy escuchando, aprendiendo. A ver por dónde anda, qué está haciendo. Me encantó. Ya, entonces, Bueno. Sería bueno que muestres fotos, perdón, por ahí en algún momento que muestres alguna fotito de tu familia completa, porque en mi caso no los ubico bien a los chicos, claro. y todo, estaría bueno compartir Bueno, alguna está foto bien de tus entonces. hijos para estar ahora Nos deben las fotos. en algún momento. Sí, yo se las voy a poner, no se preocupen. Marcela, has rendido un trabajo práctico y el profesor de historia, Carlos Torre, te ha evaluado. ¿Cuánto fue? Dígame. Completa la No sé, historia. porque Le sale como Carlos Torre. buena dominicana, te dio muchas vueltas, te cuenta. Chamullan bien los dominicanos. Marcela, No. Sí. Marcela, hace muchos años cuando he ido a los pagos de Aurelio, conocí el árbol de mango y habían vacas abajo, habían, no sé, como 4 o 5 vacas masticando, rumiando Sí, son muy la... grandes. Yo me sorprendí, parecía el árbol de Nabucodonosor, decía yo. Y bueno, cuando yo te mando los saludos, ¿te despierto a la madrugada? ¿Te enojas como Angie o no? No, yo tengo el silencio. Yo cuando me levanto le subo el volumen, pero mientras tanto está en silencio, así que no hay problema. Es que yo un día le dije, no te voy a poner más en silencio porque de repente me habla y nunca vi el mensaje porque lo tengo silenciado. Ya, justo me puse bondadosa y lo silencié, y un día eran las 5:30 y suena hacia el lado de mi oreja y me despertó. Y me había acostado súper tarde y él no duerme nada. No. Yo pongo el teléfono en silencio. Entonces ya. Ya lo silencié otra vez. Problema. Llegue lo que llegue. Quiero hacer una pequeña aclaración para Perla. Yo doy clases de historia porque no terminé la carrera universitaria. Yo soy motorista naval, estoy en una escuela técnica, doy otras cosas. La historia está a terminar, lo que pasa es que ella sabe que es docente, que uno puede dar clases aunque no termine toda la carrera. Y es un placer la historia, pero quiero hacer esa aclaración para que nos vayamos conociendo mejor en lo que hacemos, ¿no? Nada más, seguí, Marce. Perdón que te interrumpí. ¿Dónde está el hombre que no lo vimos? ¿Está trabajando? ¿Lo mandaste a trabajar? El hombre. Mi esposo. No, José. José. Sí, José. No, él está terminando una tarea de la universidad, porque él está haciendo una maestría en teología y yo estoy haciendo una licenciatura. Entonces, los domingos a la noche le toca terminar. Es el último día que puede entregar tarea. Entonces, él está terminando su tarea ahora. Marcela, quiero preguntar algo. La ruta 205, ¿quién está encargado ahora? En Ezeiza. En Ezeiza me dijo mi hermana que estaba Carolina y el esposo, pero no recuerdo cómo que se llama el esposo. Ellos eran de Cañuelas. Y en la unión quedó el hijo de Darío Chávez, José Chávez está pastoreando ahora. Te pregunto todo esto porque las dos partes trabajamos los paraguayos. Y hicimos un ministerio bastante minucioso con Cirilo Soler. Por eso te preguntaba sobre eso. No se escucha muy bien. Sí, en Ezeiza yo sé que ya tienen una iglesia, ellos ya tienen su templo y todo, y tienen su grupo de hermanos. Pero yo sé que es Carolina y el esposo, pero no recuerdo ahora bien el nombre del esposo. Yo sé que ellos es de Cañuelas, eso sí.
Me dice mi esposo que es Martín Romero. Está escuchando, está escuchando. El que está ahí. Sí, él está atento. Gracias, Marcela. Ok. República Muy Dominicana. lindo, muchas gracias, muy lindo testimonio. Sabés que en Buenos Aires hay muchos de República Dominicana. Sí. Casi todo Sí, cerca de, ¿cómo se llama? El barrio que te gusta tanto, Carlos, que querés venir siempre, antiguo de Buenos Aires. Voy siempre. A un ¿Cómo se barrio llama? que voy siempre. ¿Pero cómo se llama el barrio que no me acuerdo ahora? San Telmo. En San Telmo está lleno sí. de dominicanos, sí. Sí. Sí, Justamente hoy anduvimos cerca y vimos que fuimos a caminar con mi esposa y dice que no le entendía. Sí, yo le entendía, pero ella es que hablaba tan rápido. Que no igual cuando me conoció a mí tampoco me entendía. Misionense, tartamudo, pero bueno, pero qué lindo que El amor todo el por ministerio que hicieron ahí en República Dominicana. Y también que valiente, Marcela. sí. recién casada, vida nueva, país nuevo. Lo que pasa es que cuando José me propuso matrimonio, él me dijo, vas a estar en las playas de agua tibia, agua de coco fría, y yo ahí me nublé, ya no sé qué más fue lo que me dijo, y le dije, sí, vámonos, y ya. No, pero saben, algo importante, por ejemplo, él siempre me decía, porque él me empezó a compartir del ministerio de República Dominicana. Acá los campamentos, acá verano es junio y julio y agosto, esos 3 meses son de verano, entonces esa es la época de campamento que se hace aquí. Entonces él me comenzó a compartir el ministerio que hacían en República Dominicana, él me pedía que orara por los diferentes ministerios que había, y entonces un día él me dijo, ¿y qué tal si un día vas para conocer y compartir y todo eso? Entonces ese año, yo recuerdo que ese año el Señor había puesto en mi corazón el deseo de poder servirle en otro lugar. Y yo oraba y decía, bueno, Señor, abre las puertas, no sé dónde va a ser. Entonces, él primero se aseguró de que el llamado fuera del Señor y que yo no viniera por amor a Él, sino que realmente tomara la decisión por amor al Señor. Entonces, después de que él vio de que mi decisión era genuina para poder servir al Señor, fue que entonces ahí me dijo, yo no quiero una novia, quiero una esposa. Entonces, bueno, ya. Así que ya 20 años ya tenemos aquí en el país. Bueno. Bueno, entonces, para terminar, ¿podríamos orar por la Marcela? Silvana, ¿te gustaría orar por ella? Sí. Padre Santo, muchísimas gracias por este privilegio, Señor, que tenemos de poder, en primer lugar, tenerte a ti como Padre y también hermanos en la fe que están trabajando, Señor, en distintos lugares. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por la vida de Marcela, su familia, sus hijos, Señor. Te pido de que tú estés fortaleciendo, guiando a cada paso que ellos estén dando en estos momentos. Padre, que tú estés supliendo cada necesidad física, espiritual, material, Señor, de sus vidas. Y gracias, Señor, por la bendición que también son para nosotros, para poder seguir, Señor, haciendo tu voluntad. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por cada uno de mis compañeros, Señor, que estamos aquí conectados y te agradecemos, Señor, porque podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado, Padre Santo, en cada momento difícil, en cada momento lindo también que hemos podido compartir. Te pido, Señor, que una bendición especial de aquellas que tanto ya nos estás dando, Padre. Gracias por todo, gracias por Marcela, por su ministerio, por su esposo, Señor, y te pedimos por República Dominicana, Padre, para que tú estés moviendo los corazones allí en ese lugar y estés fortaleciendo el ministerio que es tuyo, Padre. Una vez más te alabamos, gracias también porque lo podemos ver, Señor, a Giraudo con su esposa, a Daniel, Señor, que
tú estés fortaleciendo también su familia y gracias por cada uno de nosotros que estamos compartiendo este momento que tú nos das y este privilegio que tú nos das en conectarnos y poder estar, Señor, de corazón a corazón, cerca de cada uno, Señor, y cerca de tu corazón, que es lo más importante. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.